Buenas noches amigos, aquí estamos, como siempre, el equipo mediático de los jueves. Está la ausencia de nuestro buen amigo Pedro Cava, no puede estar con nosotros en el día de hoy, pero tenemos como siempre a Héctor Tineo, Henry Pimentel, para compartir con ustedes. Saludos a don Pedro donde quiera que esté ahora. Seguro que nos está viendo acomodado allá. Mira, en su quinta. El día de hoy, bueno, campo. Él está en el Día Internacional del Trabajo. Sí, eso fue ayer, el Día Internacional del Trabajo. Sí. Un acontecimiento. En la República Dominicana encuentra el país, los trabajadores de un lado, luchando por el aumento salarial. Eso todos los años. Está, pero en esta ocasión coincide que está en la agenda del Comité Nacional de Salarios. Sí, o sea que se deberá producirse una decisión. Y de igual modo, los trabajadores preocupados, porque entienden que siguen las iniciativas para, en una posible modificación del Código de Trabajo, que se elimine la pasantía. Eso explica que el día miércoles hicieron una especie de vigilia frente a la torre empresarial, advirtiendo al país el miércoles de que están preocupados y que no tolerarían que se produzca una decisión de ese tipo, una reforma de ese tipo en República Dominicana. En el mundo, una preocupación, Henry, general, que coincide incluso el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, se refería al tema y él decía que la preocupación del mundo es la falta de empleo. Fíjate que si toma los países de la América Latina, te encuentras Argentina. Argentina está en una situación volátil, la inestabilidad cambiaria. Para que tenga una idea, la tasa de cambio 45%, una situación inflacionaria que acaba con el salario de los trabajadores. Y en una realidad de este tipo que ocurre la pérdida de empleo, que son inevitables. Y eso explica la preocupación hoy en el mundo, o sea, cómo se pierden empleos, pero también lo difícil que son las creaciones de empleo. En República Dominicana, afortunadamente, lo que tiene que ver con el empleo, lo encuentra en un momento interesante porque ha aumentado el empleo en República Dominicana y siguen las iniciativas que llevan a que pueda continuar ese proceso de que cada año en República Dominicana aumente el número de empleo. Bueno, está aumentando más de 300.000 plazas, claro, según el gobierno. No, tú estás hablando de un incremento de más de 120.000 empleos por año. O sea, lo que está ocurriendo en República Dominicana. El contraste con los países que afrontan situaciones de inestabilidad, como es la Argentina, la misma situación de Brasil, plantean esto. Y en el caso de la América Central, te encuentras con un cuadro parecido, o sea, la gran cantidad de la población sin empleo, con la nota especial que los más afectados son los jóvenes y las mujeres. Una situación que coincide en este Día Internacional del Trabajo. Fíjate que en esta ocasión aquí en República Dominicana se está planteando, o sea, la lucha es porque no se modifique el Código de Trabajo, que puedan eliminarse conquista, lo que fueron conquistas de la reforma anterior, porque recuerdan básicamente la cesantía. Claro. La cesantía que es una conquista, y precisamente el profesor Alburquerque decía ayer que son de las conquistas que hay que modificar, que hay que revisar el Código de Trabajo, pero conquistas tan importantes como esa no pueden ser tocadas. No les puede quitar ya lo que son no pueden ser tocadas. Y está hablando la voz de uno de las autoridades más importantes que tenemos aquí, en cuanto a conocimiento Iberoamérica, de trabajo. Una de las autoridades en la materia en Iberoamérica, el doctor Rafael Alburquerque. Entonces, como tú dices, no es nuevo, aunque ha coincidido que el Comité Nacional de Salario está reunido para revisar esto. Pero siempre habrán las demandas. El país no está creciendo el volumen de empleo en la medida que más fuerza laboral llega al mercado. Y eso es una realidad. Y entonces el que está trabajando, lo que está es reclamando precisamente que le den
un aumento salarial. Mejores ingresos. Ahora, la discusión, en este caso en República Dominicana coincide que el tema está en la mesa del Comité Nacional de Salarios. Así es. Lo que quiere decir que... Porque el problema aquí es también que yo pienso que esas son de las cosas que más gravitan. Después que una persona se pasa 10, 15, 20, 30, 40 años trabajando, no tiene ninguna garantía de nada. No. Sin otra, por ejemplo, a mí me da pena a veces cuando yo veo personas de 70 años con una escopeta en la mano haciendo de guardián, no sé de qué. De ahí Entonces, no, porque la sociedad dominicana no ha sido capaz, a pesar de que se ha avanzado un poco y se ha tratado, pero no ha sido capaz de garantizar que si usted aportó 40 años de su vida a la sociedad dominicana con su trabajo, por lo menos cuando ya no le queden fuerzas, debe haber alguna... la sociedad debe devolverle algo. Y lamentablemente no es así. Esa gente, vimos ahí un caso de una persona que se suicidó, gente que a veces la vida misma, o sea, la vida los abruma porque no tienen dinero para comprar la medicina, viven con una situación de indefensión extraordinaria, no tienen las fuerzas para seguir trabajando y a veces el gobierno no puede asumir o no lo asume, tampoco no asume la responsabilidad con esos sectores que ya lo dieron todo. No, y le está haciendo, fíjate, el gobierno, por ejemplo, que para miles de personas que están en esa condición, que ni siquiera tienen recursos para pagar un seguro médico, en este caso el gobierno con la política de ingresar familias que no pueden pagar la seguridad social al Sistema Nacional de Salud, eso ha minorado en lo que tiene que ver con la parte de la salud. Fíjate que se hizo una programación y es lo que explica que en la República Dominicana cada año ingresan más de 100.000, han estado ingresando al sistema del Seguro Nacional de Salud. Por esto ya la República Dominicana estamos hablando de un 76% de la población que tiene un seguro de salud. Ese seguro del régimen subsidiado, eso lo aporta el contribuyente. Con los fondos, los recursos que paga el contribuyente, el gobierno especializa recursos que están en el presupuesto general del Estado para pagar ese seguro. Porque ese servicio de salud que sirve un trabajador cuando va a un centro, que va a un hospital y le dan todos los servicios, ese servicio es pago, lo paga en este caso el Estado dominicano, o sea, el gobierno tiene que pagar ese servicio. Lo subsidia, pero eso es... Y es lo que explica que el Seguro Nacional de Salud ha sido un proyecto exitoso en la República Dominicana y ciertamente que le ha aligerado condiciones de vida a gente que ha estado en situaciones difíciles en la República Dominicana. Y está la parte ya del Seguro Nacional de Salud en el régimen contributivo, que la República Dominicana ya tiene 3.6 millones de personas. Ese es el seguro de salud que paga el empleador y el trabajador en la República Dominicana. Lo que quiere decir que en esa parte el país ha logrado avanzar. Sin embargo, está lo de la pensión de subsistencia. Así es. Que eso se ha alargado hasta este momento, los esfuerzos que se están haciendo para que una persona que quede en condición de desprotección y que ya no tiene fuerza para trabajar pueda recibir una pensión de subsistencia. Pero una pensión digna, ¿no? Sí. Porque de las pensiones que se están hablando, los volúmenes que recibe, o sea, el dinero que recibe prácticamente no le sirve para nada, pero es un proceso que apenas estamos comenzando. Sí, que ya tenemos, recuerda que la seguridad social es una figura nueva, sí, y hay que decir que esto se ha desarrollado, se ha expandido, se ha podido en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana a partir del año 2004. Recuerda que en el 2004 hay todavía la discusión que en el régimen que el número de los que estaban eran 29.000, que otros dicen que son 40.000 y algo, pero esa no era una figura que disfrutaba la población, lo del Seguro Nacional de Salud, por ejemplo. Y lo del régimen contributivo, recuerda la discusión, eso fue largo, una discusión larga. Al presidente Hipólito Mejía, en discusiones,
se lo propusieron 8 veces. Y fíjate que ya en la parte final él dice el presidente Mejía en la parte final de su gobierno, eso también se lo dejó el PLD. Sí. Porque no pudo arrancarlo por los obstáculos que se presentaban. Pero hoy República Dominicana ha logrado avanzar en los incluidos. Al grado de que, por ejemplo, en el régimen contributivo, 3.6 millones de dominicanos tienen régimen contributivo. Sí. Bueno, ha estado lloviendo, Héctor, en el país. Sí. Creo que eso es una noticia importante. La sequía permanece, no es que se ha ido la sequía todavía. Sí. En esta semana se pronostican algunas lluvias para algunas regiones, con algunos chubascos, no las lluvias todavía fuertes, pero ya hemos visto inclusive crecidas de algunos ríos. Arroyos. Sobre todo para el caso de Bonao y La Vega, que ha estado llovió fuerte en el fin de semana. Y aquí en la capital también estuvo lloviendo. Y el Comité de Operaciones de Emergencia dio la alerta. O sea, que siempre que se ven situaciones de este tipo, se alerta. Hubo como 14 provincias en alerta. Por inundaciones y derrumbes repentinos. Hacía mucho que no claro. Eso. En esta ocasión se ha dado. Sí. Lo que hay que augurar es que las lluvias que caigan, esas lluvias lleguen a las presas. Eso es lo que hay que decir. No, y que sean más frecuentes, porque el punto es que son algunos chubascos los que han estado cayendo realmente. Sí. Algunos aguaceros esporádicos, pero no tenemos la lluvia constante, permanente. Recuerda que se había proyectado que la sequía podría extenderse hasta junio. Vamos a esperar que no sea así. El hecho de que mayo haya entrado ya con estas posibilidades de lluvia, estas vaguadas que ya están llegando. Y vamos a confiar, esperanzado, también en la nota de la Oficina Nacional de Meteorología, que señala que la vaguada seguirá incidiendo. Sí, yo pienso que ya el sistema de vaguadas que empiezan a llegar, que el año pasado fueron como 80 que llegaron, porque eso viene prácticamente una detrás de la otra, y mantienen el ambiente meteorológico, ¿no? con humedad y lluvias y cosas. Pueda permanecer en este periodo que tanto se necesita, porque la verdad es que estamos padeciendo una sequía extraordinaria, no quizás como años anteriores, pero sí una sequía que ya ha cobrado la vida de muchas reses, muchos animales, sobre todo en la zona suroeste, y vamos a esperar que esto podamos tener la dicha, ¿no? Que Dios nos mire con buenos ojos y que podamos tener esta agua de mayo que tanta falta nos hace. Nos vamos a una pausa, Héctor. Vamos al primer cambio. Sí, porque tenemos algunos casos, yo creo que interesantes, de las cosas que se han estado discutiendo en los medios de comunicación. En Instran, que por ejemplo ya puso en línea algunos servicios, ¿no? Y sobre todo para la nueva modalidad para adquirir las licencias. Así que vamos a hablar de eso cuando regresemos. Mira, a propósito del Instran, que dejamos ahorita en expectativa, la gente tiene que fijarse bien, porque ya si usted anda así con la licencia vencida, son 5,000 pesos de multa. Ya no son 5,000 pesos de multa. Y en eso, Francesca parece que se está poniendo las pilas con eso, con relación a eso, y está haciendo que la ley se cumpla. Todavía estamos muy lejos de lo que uno aspira, pero yo pienso que se están haciendo los trabajos. Por ejemplo, ya el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, puso a circular 4 manuales para la obtención de licencia de conducir de vehículos de motor. De igual modo dio apertura a un simulador virtual donde los aspirantes pueden practicar el examen teórico, y quienes quieran recibir el examen teórico pueden practicar en módulos instalados en la dirección de licencia. Se ha mejorado mucho en esto, hay que decirlo. Inclusive una de las cosas de los aportes que yo creo que ha hecho el PLD, porque no todo es malo, el PLD ha hecho muchas cosas buenas, y una de las cosas buenas que ha hecho es que ha modernizado las instituciones públicas. La ha modernizado al punto, en su gran mayoría, habrán quizás algunas que no, pero en su gran mayoría usted se encuentra que los servicios se le dan bajo ambiente climatizado, para las salas de espera, por ejemplo. Este es el caso de la licencia. Esto que está poniendo ahora en conocimiento en Instran, de simuladores virtuales y todo eso para usted
hacer su práctica. Y manuales que están a la disposición del público. O sea que, así es. El hecho de que inclusive ahí en Multicentro, usted si tiene su licencia vencida, usted va y se haga en cuestión de pocos minutos. Sí. En el mismo asunto de cuando usted tiene que salir con un niño fuera del país y tiene que buscar un documento en el mismo aeropuerto, sí. Si tiene el pasaporte vencido, no sé si todavía permanece, pero era así. Usted puede actualizar su pasaporte ahí, paga sí, el costo. El costo, es decir, inclusive para sacar un pasaporte, si usted lo necesita sacar más rápido, hay un expreso que usted paga un poco más y lo saca más rápido. Es decir, se ha ido modernizando el país en relación con los servicios públicos. Y el caso de Nistran, Héctor, sí. Que es fundamental en el país, porque uno de las situaciones más caóticas que tiene la República Dominicana es lo que más nos coloca en un mundo subdesarrollado. Y entre los líderes de los accidentes de tránsito, sí, donde más vidas se pierden. Porque aquí se pierden muchas vidas, fundamentalmente entre el 60 y el 70% sí. de las vidas que se pierden son de accidentes con motores, porque aquí hay un descontrol con relación a eso. Aquí los motoristas, primero, aquí la gente ha cambiado cualquier cosa, aquí te dan un motor, tú puedes sacar un motor con 100 pesos. Sí. Con 100 pesos tú sacas un motor y te lo llevas y empiezas a pagar 50 o no sé cuántos pesos mensuales. Es decir, aquí hay que poner algún tipo de control con relación a ahí está la importancia que tiene el Intran. Sí. Porque el Intran, algo importante es que le está enseñando a los dominicanos, oiga, que para usted conducir un vehículo de motor, eso requiere condiciones y de igual modo requiere una calidad. ¿Qué quiere decir? Está provisto de una licencia. Eso quiere decir ya examinaron al conductor o la conductora y ya ha logrado su licencia de conducir. Ese documento es obligado, el conductor debe andar con ese documento. Pero yo creo que el motorista no tiene nada de eso. Bueno, el Intran... el motorista... no, pero de ahí es la cantidad de muertos que hay aquí. De ahí es la importancia del Intran, porque al Intran le ha tocado el papel más difícil. ¿Por qué tú enseñar a una comunidad a estar dentro de la ley en el tránsito? Sí. Porque como chivo sin ley, fíjate, aquí te conducen cualquier vehículo de motor una persona sin licencia. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, que si en el momento que te localicen en esa condición, tú vas a pagar lo que eso implica y te va a servir de lección. Y ojalá que la medida que tomó recientemente en Intran con relación sí. a las gomas, que fue una medida que yo creo que es muy acertada, de que usted no puede andar, sobre todo cuando usted conduce un vehículo en el que usted transporta a cientos de personas con unas gomas en malas condiciones, a veces gomas que son de reemplazo, o sea, gomas de medio sí. uso, que ya son desechadas en otros países, las traen aquí y no las venden, y aquí las guaguas, por un asunto de recursos o de irresponsabilidad de los choferes, usan estas gomas para sus vehículos, cuando ya son gomas que están descartadas. Sí, y la normativa... Ojalá que esa decisión que tomó el Intran de obligar, sobre todo, debe ser todo el mundo, sí. pero sobre todo la gente que tiene la responsabilidad de transportar carga o personas. Sí, claro. ¿no? Sí. Ojalá que eso se cumpla. Y entonces hay una forma fácil de hacerlo, y es de prohibir la importación de gomas usadas. O buscar un mecanismo para que, no sé, porque si son gomas que están siendo desechadas en otros países porque ya rindieron terminó su vida útil, no podemos nosotros agarrarla aquí y entonces empezar a tener accidentes porque esas gomas no tienen agarre, por una serie de Esto es importante en la puerta de entrada. La normativa es clara, establece que un neumático que tiene 4 años de fabricación, ese neumático no está apto. No, y que tiene una fecha de vencimiento, no por uso, no, sino de fecha de vencimiento. Precisamente, tiene 4 años que se produjo la fabricación, ya que no se debe usar en ninguna parte. Esto, aquí hay una asociación de importadores, de gomas usadas, sí. Usuarios. Lo importante es que vean la ley,
porque la van a aplicar, se va a aplicar. Ahí no va a haber... Ojalá que se aplique, pero el punto es que no pueden aplicar la ley si no prohíben la importación de gomas usadas. Por eso decimos que la puerta de entrada es muy importante. Entonces hay que ver cómo se va a manejar este punto, porque aquí históricamente, sobre todo los carros de concho, los carros públicos, la gente de clase media, porque también te voy a decir una cosa, aquí una goma te cuesta 13,000 pesos, 15,000 pesos, cualquier goma, por un asunto de los impuestos y una serie de cosas. Aquí prácticamente la gente se ve obligada a usar una goma, a arriesgar su vida, a usar una goma usada por los costos tan elevadísimos que tiene tú cambiar 4 gomas, por ejemplo, para una persona que tiene un carrito de medio uso, un clase media que te gana unas 50,000 pesos en la, ¿verdad? Sí, de ingresos. Cambiar las 4 gomas nuevas significa 30, 40,000 pesos. Entonces no puede. O sea, tiene que buscarse, no es simplemente prohibir, sino tiene que buscarse un mecanismo a través del cual se le pueda dar una opción a la gente. Y asegurar que las gomas efectivamente se respete el calendario de uso. Eso ya es una responsabilidad. Por ejemplo, cuando entran al mercado, que vienen del producto importado, deben verificar, bueno, cuánto se fabricó este neumático, qué tiempo tiene de vida o de estar lanzado en el mercado y que se actúe en consecuencia. Pero sobre todo en la cantidad de chatarra que todavía están transportando personas. O sea, el Intran tiene un trabajo grandísimo ahí que hacer. O sea, irse a las paradas de guagua y revisar que las guaguas que van haciendo transporte interurbano estén en las condiciones de freno, no solamente de las gomas, sino de freno, de una serie de cosas que le garanticen al usuario eso. ¿Por qué? Porque si esa guagua, esa línea de guaguas está autorizada a transportar pasajeros, se supone que el ciudadano tiene la garantía de que las autoridades han vigilado, han observado que esas guaguas tienen las condiciones para transportarlo y por eso se montan allí, ¿no? Porque es un asunto legal y si es legal, se supone que hay una revisión, hay una supervisión de parte de las instituciones que están para eso, en este caso el Instran, que era la OTTT, pero ahora es parte del Intran. En este caso la subtitular. Entonces, es la garantía que tiene el ciudadano. Porque si eso está transportando públicamente, tiene su lugar de estacionamiento, tiene su lugar, paga sus impuestos, etcétera, entonces el trabajo del Intran o de la institución que esté para eso es de garantizarle al ciudadano que esa guagua que él va a tomar tiene sus frenos buenos, ese chofer está siendo vigilado, porque recuerda que una vez dijo uno de los líderes sindicales aquí que los choferes vivían bebiendo romo y drogas. Y drogas. Y esos son los que manejan guaguas con transporte pesado, con cargas, pero también con pasajeros. Y aquí eso quedó así, se hizo una bullita 2 o 3 días, pero ¿cuántas veces más se ha caído en los puntos donde están? Por esto la importancia del Intran. Pero ¿cuántas veces han ido a hacer esos exámenes de manera imprevista y toman las muestras de los que están ahí o de los que van a salir en una guagua, a ver si ha tomado alcohol, si está bajo el efecto? O sea, para garantizar al ciudadano que va en buenas manos. Porque nosotros hemos visto en la calle, y usted lo ha visto muchísimas veces, cómo andan a veces estas guaguas llevándose a todo el mundo por delante. Y en avenidas. Y la cantidad de accidentes que han producido. En las avenidas de las ciudades, en la capital y en la provincia, como si estuvieran en una competencia. Sobre todo ahora se vio mucho, ahora para Semana Santa, que por un asunto de hacer más viajes, se iban violando todas las reglas de velocidad de las carreteras. Entonces, ese es un papel importante que tiene que hacer el Intran, e ir descartando toda esa chatarra que está circulando todavía en las calles y que no garantizan ningún tipo de seguridad. Y recuerda que tiene una explicación, lo de la chatarra tiene una explicación, que es la figura de la corrupción. Negociantes del transporte le creaban facilidades para que renovaran la flota y lo que hacían era que sencillamente agregaban una unidad a su propiedad. No, lo vendían y lo llevaban al sector turístico. O sea, no se eliminaba la chatarra, sino sencillamente ya aumentaba 2. Por cada chatarra tú agregabas un vehículo adicional. Así es. Pero lo del Intran, la sociedad dominicana debe apoyar al Intran, debe entender siempre en los inicios
la gente como no está acostumbrada a que se aplique la normativa de tránsito en República Dominicana, tienen que entender que ha llegado la hora y que estas normativas del Intran son para aplicarse. Y la sociedad debe apoyarlo. No, yo creo, tú sabes que yo creo que Claudia Francesca, que ha sido una funcionaria siempre muy bien valorada por el pueblo dominicano, y inclusive por la prensa y por toda la sociedad. Una técnica con todo el crédito. Una técnica, y ella está haciendo su trabajo, es un trabajo que lleva tiempo. Sí. A veces uno se puede desesperar porque uno ve todo el caos que sigue y se mantiene y se permanece, y uno como que no ve solución. Sí. Pero eso es un trabajo que hay que hacerlo de manera radical. Por ejemplo, y que se tomen las medidas, que se toman y se mantengan, porque el punto es que a veces aquí se toman medidas para regular el tránsito y de repente usted ve que esa medida dura en efecto un mes o 2 meses. Aquí se tomó hace 2 o 3 meses la iniciativa y se multó a muchos camiones que no podían circular en la autopista por la derecha, ¿verdad? O por el centro, no recuerdo exactamente. El hecho es que la misma Intran dio la información de que sometió a más de 200 o 300 que violaron esa ley. Un vehículo pesado debe ir en el carril derecho. Pero tú te vas ahora en la carretera, tú sales ahora y tú te vas a encontrar que eso desapareció ya. O sea, y entonces así no podemos funcionar. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos es la inconsistencia a la hora de aplicar las regulaciones que la ley establece. La aplican un día, 2 días, sale en la prensa y de repente eso como que empieza a desaparecer y todo el mundo vuelve a hacer lo que le dé la gana y no se resuelve. Siempre dije que para resolver el problema del tránsito aquí, uno de los elementos más importantes era que darle a la gente, y eso me incluyo, por la parte donde más duele, que es por la cartera. Si usted viola la ley, usted simplemente tiene que pagar una multa. Si la viola otra vez, paga otra multa. Cuando la gente se vea que por violar una disposición del Intran tenga que pagar 5,000 pesos de multa, pero que tenga que pagarlo. Y que si no, eso se le acumula. Y eso le va a afectar otros servicios. Entonces la gente empieza a tomar conciencia. De hecho, ya la gente está pensándolo muy bien a la hora de cometer cualquier infracción. Y eso es bueno. Pero tenemos que seguir insistiendo. Por eso la disposición de los camioneros, la disposición de las gomas que está tomando, tiene que pensar muy bien antes de tomar una decisión para que sea sostenible en el tiempo. Porque eso es lo que le va a dar el aval de credibilidad a las autoridades y la gente lo va a apoyar. Pero tiene que ser de manera permanente. Uno sabe que no se puede de repente sacar toda la chatarra de todas las cosas eso no es con una varita mágica. Pero hay que empezar a dar pasos con firmeza. Tiene que ser con firmeza, de que usted toma una decisión y eso hay que respetarlo. Usted tiene que hacer que se respete. Y no lo puede respetar la misma institución. Si usted decidió que los camiones tienen que circular por el carril de la derecha, o por el carril del centro, o por el carril de la izquierda, usted tiene que mantener eso. Y tiene que hacer que la gente del DGCET, cuando encuentre un camión que está violentando eso, ponerle una multa y hacer que se pague esa multa. Darle seguimiento a eso. Porque si no, ese camión sigue y acumula 10 multas y no pasa nada. Entonces, si hacemos eso y le damos seguimiento y le damos carácter a eso, la gente va a entender que las cosas no es como antes. Y que el tránsito tiene una regulación, que usted no puede salir a conducir un vehículo de motor como si usted tenga una finca o donde usted le dé la gana. Un vehículo de motor es un arma mortal. Un arma mortal. En un descuido usted puede ocasionar una tragedia. No, ¿cuántas no se están produciendo aquí? Yo creo que inclusive ahí la carretera Baniazo, eso hay que revisar qué es lo que está pasando allí. Ya desde Semana Santa para acá han muerto como 10 personas en esa carretera. De Semana Santa para acá en menos de un mes, 15 o 20 días. O sea, en el último semana, 5 personas muriendo de una familia. Creo que el Jueves Santo fueron 2 personas, una señora y un niño. Y después de eso fueron 2 personas más. Es decir, van como 9 o 10 personas. Por un camión parado o no sé qué cosa, pero hay que revisar si hay que haya un error en el diseño de la vía que está provocando eso, o qué situación se está produciendo ahí, que se están produciendo y no es la primera vez.
Sí. Se están produciendo mucho, igual que hay una parte de la carretera de Higüey que también pasan muchos accidentes. Yo recuerdo varios, entre ellos uno que fue una guagua llena de personas que se accidentó. Yo no de trabajadores, hace unos años ya, un grupo, que hubo muchas inclusive que se mutilaron y todas estas cosas. Es decir, hay veces que son diseños que hay que revisar en las carreteras, que son los que provocan algún tipo de accidente. Y los expertos en eso saben lo que tienen que hacer. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a una pausa, Héctor. Y continuamos. Sí. Mira, Héctor, tú que has tenido la responsabilidad de dirigir medios, sobre todo medios importantes de noticias, noticiarios de radio, prensa, tienes tu periódico digital y eso. Sabes que, y era muy usual hace un tiempo aquí, que donde digo Diego. Sí. Yo creo que lo que pasó con Monseñor Osoria es un asunto que la verdad es que es muy lamentable. Primero, empezando desde el principio, creo que fue un error de parte del vocero del gobierno enfrentar a la iglesia en una posición que era su escenario, ¿no? El sermón de las 7 palabras, donde la iglesia hace sus críticas, que siempre la ha hecho a todos los gobiernos. La iglesia a todos los gobiernos le ha hecho sus críticas en ese sermón de las 7 palabras, y bueno, y se pasa, se comenta y se queda ahí. Lamentablemente se extendió porque el buen amigo Marchena escribió en su cuenta de Twitter una serie de estadísticas que ponían en entredicho, o se quiso poner en entredicho la influencia de la iglesia y demás. Y creo que eso fue un error estratégico de comunicación. Eso trajo como consecuencia que Osoria, pues entonces fuera al programa de Uchilora, dijera en el programa de Uchilora, habló de dictaduras, de intolerancia y muchísimas otras cosas, y se expresó duramente, tal como se expresó también en la parte del sermón de las 7 palabras, porque era más o menos por la misma línea que iba. Lo penoso es que una autoridad de la iglesia como Monseñor Osoria, después que ha hecho eso y ha expuesto todo lo que dijo, de repente dice que es la prensa que quiere ponerlo a pelear con la iglesia. O sea, con la iglesia, perdón, la prensa quiere ponerlo a pelear con el Palacio Presidencial, con el gobierno. Y yo creo que no, simplemente él expresó algo que él entendía en ese momento, se expresó abiertamente en el programa de Uchilora, ahí están los videos, que están bastante claros y explícitos. Ahí nadie lo está poniendo a pelear con nadie, él se expresó, dijo lo que él quería decir. Pero es muy penoso que una autoridad de esa dimensión se recoja luego de una reunión con el presidente de la República para decir que él no dijo eso y que lo quieren poner a pelear con la iglesia. La verdad es que estas cosas, yo creo que en vez de darle crédito a la iglesia, la ponen en un papel muy difícil. Conducen a un mismo punto, las dos. El discurso primario y la reacción. El sermón de las 7 palabras, ¿qué es lo que hace la iglesia? Esto es como cuando toma el bisturí, que comienza y entonces va localizando puntos que entiende que no están bien y lo expresa en el sermón de las 7 palabras. Eso es lo que hemos nosotros visto durante décadas. Así es. En el sermón de las 7 palabras. Y eso no tumba gobierno. ¿Qué quiere decir? Es que debió haber pasado, se ha producido esto desde la iglesia, entender, bueno, esa es su visión, lo ha hecho en su ámbito, porque fíjate que el sermón de las 7 palabras no se pronuncia en la Duarte, ni se pronuncia en una calle, se pronuncia en la iglesia. Entonces, eso debió haber pasado. Bueno, la iglesia está en su rol, tiene que mirar a la sociedad, y una vez la mira, expresa su punto de vista con respecto a lo que entiende que es una realidad, lo que quiere decir que no es una verdad absoluta. No es su verdad. Esa es su visión, es su verdad, la que tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso debió haber pasado, Henry, como lo más normal. La iglesia se ha expresado, pero eso ya hay que venir con una reacción que incluso es como cuando tú tomas una hoguera
y tú le echas un poco de gasolina. Entonces tú claro, eso hizo que el tema que debió pasar después de Semana Santa se prolongara en el tiempo y hizo que Osorio entonces también de manera errónea, por decirlo de alguna manera, tomó actitudes ya dentro del punto de vista político a responderle al gobierno de que estamos prácticamente frente a una dictadura por la intolerancia y todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que Osorio cometió un error y cometió otro error cuando entonces se quiere desmentir a sí mismo. O sea, usted lo dijo y está dicho. Eso te enseña lo que es hablar por emociones. Tómese su tiempo. Y aquí no es verdad que hay ninguna dictadura. Aquí en este país la gente dice del presidente lo que quiera, se expresa libremente. Aquí nadie lo están persiguiendo. Es verdad que tenemos un sistema de partido obsoleto, porque aquí los líderes políticos, ninguno se ha preocupado por modernizar sus organizaciones políticas y establecer realmente una democracia a lo interno. Aquí se hace lo que son caudillos, unos caudillos blandos si se quiere, pero aquí hay una especie de caudillismo donde los líderes de los partidos, de todos los partidos, incluyendo los pequeños, tienen eso, los pequeños lo tienen como si fueran unas pymes, unos negocios. Una heredad. Sí, y donde hay inclusive heredad, donde el hijo es parte de eso también. Y los partidos mayoritarios, los grandes, que el PRD, Partido Reformista y Partido de la Liberación Dominicana, yo digo PRD y el PRM, que es lo mismo, entonces tienen también la misma situación, o sea, se imponen en función de lo que el líder, o sea, el que tiene el poder en ese momento, decide. En el caso del PLD, ahí se hace lo que diga Danilo, que es el presidente de la República, y lo que diga Leonel, que es el que tiene la otra parte del PLD. No es un asunto interno. Por ejemplo, una evidencia de eso es muy clara. El comité político, ¿de quién es? Del presidente de la República. Fue de Leonel cuando era Leonel, se hacía lo que de Leonel decía, y ahora se hace lo que dice el presidente Danilo Medina. Eso es así, el Comité Central también, porque los líderes no se han preocupado en modernizar sus organizaciones, en establecer democracias realmente que funcionen al interno, en fomentar liderazgos sanos que puedan ser sus sustitutos. No, cuando hay un liderazgo que puede ser sustituto, lo que hace es que le cercenan la cabeza. Sin embargo, para quitarle un poquito de carga a los líderes, recuerden la composición. Tú tienes que tomar en cuenta la composición de la organización política. Eso no lo soluciona un hombre o una mujer porque quiera en un momento determinado. No, pero está bien, pero es una responsabilidad de los líderes de crear los mecanismos internos reales. Lo que pasa es que los crean, pero funcionan alrededor suyo y se hace lo que ellos digan. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí los partidos están de alguna manera... lo tienen los líderes sustraídos, lo tienen represados. Aquí qué partido, bueno, y los líderes y los partidos pequeños pasa peor todavía. Ahí llegó la ley electoral y llegó la ley de régimen electoral. ¿Qué quiere decir? Pero fíjate, el que tenía los pantalones. Sí, pero fíjate esto. Sí. En el 96, en el año 1996, aquí se produjo una situación que varió la política total y cambió todo el sistema político, cambió toda la experiencia política. Sí. ¿Por qué? Había un tripartidismo, un bipartidismo que lo rompe el PLD en el año 1996, la tercera fuerza, que es una tercera fuerza. Sí. Los líderes tradicionales que tenían más de 50 años gravitando en la vida política nacional, prácticamente fueron sacados. Es decir, Juan Bosch, Balaguer y el doctor Peña Gómez. ¿Quiénes lo sustituyen? Lo sustituyen dos jóvenes, o sea, Leonel Fernández con 42 años y Jaime David Fernández Mirabal con 39 años y Danilo Medina que tenía 40 años o algo más. O sea, ese nuevo liderazgo fue el que surgió, pero tuvieron prácticamente que desaparecer los tres grandes líderes. Fíjate que a los 5 años desaparece Balaguer, a los 4 años desaparece Juan Bosch y a los 5 años desaparece Balaguer y posteriormente desaparece Peña Gómez, creo que desapareció un poco antes. Es decir, que era su tercera posibilidad de llegar al poder, que fracasó ahí. Es decir, se rompe eso, pero después de ese tiempo, son los mismos líderes que tenemos
hoy gravitando en la vida política son los mismos desde esa fecha. Ahí te va a encontrar con las condiciones de los líderes. Te va a encontrar. Porque es como decir, no, tú no recuerdas que decían que Balaguer no dejaba que se desarrollaran. Que Peña Gómez no dejaba que se... ¿Cuántos se han desarrollado después que desaparecieron? Después que desaparecieron. Oiga, usted tiene que tomar en cuenta la calidad de la persona. Pero que tiene que darle expresarse. Claro. Por ejemplo, en el caso del PLD ahora, es difícil que se puedan desarrollar un liderazgo con esos dos líderes que tienen ahí. O sea, mientras esté Danilo y mientras esté Leonel, es difícil que pueda repuntar uno de los otros, aunque tenga todas las condiciones del mundo. Tiene que ir de la mano de uno de ellos. Y ese es el problema. Tendría que ir de la mano de uno de ellos para poder repuntar, porque si no, es cercenado. Pero esa es la vida en democracia. No, la vida en democracia es así. Eso no es democracia. No hay, cuando los partidos se modernizan, se organizan, se respetan las leyes internas, empieza a trabajarse, empieza a resurgir el líder que tenga las condiciones. Toma el cuadro latinoamericano y te va a encontrar con ese cuadro. ¿Quién es el líder? Pero fíjate una cosa, ahora que tú mencionas latinoamericano, ¿qué ha pasado en América Latina? Sí. Es un caudillismo, o sea, pero fíjate, yo te voy a decir, todos los presidentes, inclusive todos los presidentes progresistas, ¿qué hicieron con la Constitución? ¿Qué hicieron? Cuando la Constitución es un instrumento para limitar al poder político. ¿Qué hicieron? Todos quisieron seguir gobernando el país, todos quisieron volver a presentarse cuando ya la Constitución se lo prohibía. Todos violentaron la Constitución, la modificaron para ellos seguir. Pero ya ahí al final te arruina. Y ahí está la experiencia más reciente en Nicaragua. Pero eso es traer los fantasmas del caudillismo de nueva época. Pero tiene que tomar en cuenta la realidad de la región y tiene también que tomar en cuenta las condiciones, la calidad de las personas. Sí, pero está bien. Sí. Pero estamos hablando de que todos esos gobiernos que fueron progresistas, que en su momento eran defensores de la Constitución de la República, de las leyes, de que tuvieron la primera oportunidad, violentaron todo eso para poder perpetuarse en el poder. Entonces es eso. O sea, no tenemos realmente una visión democrática. Vamos a la pausa. Bueno, ya se activa la actividad en los momentos que nos acercamos más a la fecha, fechas claves, por ejemplo, el 6 de junio ahora, pues la actividad en los partidos políticos, y eso es sano, eso es bueno. Ahora el domingo el presidente Leonel Fernández ha venido recorriendo durante más de un año, creo, recolectando 2 millones de firmas, que son los que piden que él sea el candidato presidencial. Este domingo creo que la culminación. Día 5. La información es que se presentaría, que se ha superado el número de 2 millones. Sí. Bueno, la vez que se hizo aquí, que después se dijo en ese escenario, no recuerdo la fecha exacta, pero ya hace varios meses, que se iba a volver aquí porque se iba a seguir recorriendo el país con la firma de las personas que quieran, eso con cédula, identificación. Sí, todas las generales. Todas las generales, e inclusive la mesa de votación, que indica que Leonel Fernández es su candidato favorito para apoyarlo. Creo que es un ejercicio político, mucha gente lo critica, es un escenario donde el presidente está mostrando la gran aceptación que tiene dentro de la población. Es un hombre con condiciones extraordinarias que nadie, por más mezquino que sea, se la puede negar al presidente de la República. No, y cuando tú te metes con un número así, te estás sometiendo a una prueba. Claro, eso también. Eso es así. De todas maneras, eso no indica que en el Partido de la Liberación Dominicana todo esté claro, todavía las cosas no están claras dentro del PLD de lo que va a pasar, porque así como se activa el candidato, el doctor Leonel Fernández, que aspira a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, así se activa también aquellos que entienden que Danilo Medina debe ser el candidato presidencial, o sea, modificar la Constitución de la República para que sea el candidato presidencial. Y también los otros candidatos o precandidatos o aspirantes a candidaturas dentro del PLD que también aspiran a la presidencia de la República también están haciendo su parte. Lo importante de esto es que ya el tiempo tiene una fecha, o sea, ya en junio tiene que haber definido
quiénes serán más o menos los candidatos o los aspirantes. Y en esta ocasión tenemos una nueva ley electoral y tenemos una ley de régimen electoral mortales para eso. Por ejemplo, el 6 de junio ya el partido tiene que tener quiénes van a ser sus candidatos. Después de que usted lo escribió en esa candidatura, ya no puede irse a se termina lo que pasaba, que se podían cambiar los nombres en el camino. Sí, ya no se puede. Desde que lo escribió ahí en la Junta, ya esos son. ¿Quién va a ganar? Bueno, eso se va a decidir en octubre entonces, en la contienda interna, de quién sería el ganador de las contiendas, de los cargos, ¿no? Eso lo establece la nueva ley de partido. Pero lo que estamos viendo es ya todo el activismo político que se ve, y yo pienso que el Partido Revolucionario Moderno todavía lo siento como un poquito rezagado. Ya Luis ha comenzado, Luis Abinader, sí, comenzó también, lo comenzó el martes, comenzó lo que él denomina, que el cambio comenzó. Y él dice que es poner el partido al servicio de la gente. Sí, o sea que Luis Abinader... Todavía no se siente. Por ejemplo, mira, eso que pasó con Monseñor, eso era un asunto que debió hacerlo ellos. Eso era un discurso más de oposición, pero que a veces como que se le va la guagua, o sea, como que todavía no... Lo que ocurre es que al político se le pide más rigor. Si va a hablar del sistema de salud, tú debes decirme los hospitales, cómo están, el número de hospitales que se han intervenido y que están transformados, el número de hospitales que están en fase final. Los gobiernos siempre tienen partes débiles. Sí. El asunto, lo que te digo es que en cada tema... Pero ellos se están activando. En cada tema el político se tiene que actualizar. Yo creo que se están activando. El PRM está en la calle, aunque está un poquito rezagado, no como debería estar ya para esta fecha. Bueno. Debe ser por la escogencia también de su asunto interno, que tienen ha comenzado su problema. El martes fue que comenzó. Vamos a esperar a ver, pero esto augura que va a haber mucho activismo político de aquí a noviembre. Porque hay que recordar que las primeras elecciones son en febrero. En febrero. Sí, febrero. O sea, eso está ahí. Sí. Yo no sé qué va a pasar aquí después de febrero cuando se hagan las elecciones municipales y todas las impugnaciones y todas las cosas que vienen, porque las otras son en mayo. Sí, ya el hecho de que, por ejemplo, ya tú tienes una instancia contenciosa. Recuerda que vivimos el tiempo en que la Junta Central Electoral era el órgano administrador del proceso, pero también era el tribunal en lo contencioso. Ahora nosotros tenemos el Tribunal Superior Electoral. Así es. Bueno, había un tema que tenía que tocar ahí, pero lo vamos a dejar para otro programa. Esto nos vamos entonces. Agradecemos como siempre la atención. Señores, ustedes gracias por acompañarnos. Otro equipo mediático estará mañana con ustedes. Nosotros retornaremos el próximo jueves. Hasta entonces.